Bueno, primero recogemos las dos propuestas que han ido apareciendo después del último año, del último curso. Una que la pasó Mercé, que era el deseo, o más bien la caída del deseo en el nudo y su interpretación. Esta era una de las propuestas. Otra, que la planteaste tú, ¿no, Alberto? También. El delirio de sentido versus el delirio de referencia. Diferenciar esas dos cosas. Bueno, vamos a empezar, aunque el otro tema lo vamos a tocar también, vamos a empezar por lo último, yo creo. Con toda la cuestión que luego trataremos del cifrado, que yo creo que es importante y se puede confundir muy fácilmente. Yo voy a hacer una pequeña introducción, como ya sabéis, y es mi costumbre, desde el punto de vista de la psicopatología clásica. Ahora hablábamos con Carlos que luego él introduciría más bien la parte más teórica y por fin yo presentaré un caso de una paciente que delira. Bueno, vamos allá. Tenemos que distinguir, según el origen del delirio, dos grandes clases. Unos han surgido para nosotros comprensiblemente de fenómenos afectivos, de acontecimientos conmocionantes, ofensivos, que despiertan el sentimiento de culpa, y otros de percepciones engañosas o de la vivencia de la extrañeza del mundo, de la percepción en la conciencia alterada, etc. Y no pueden ser seguidos psicológicamente más atrás, son fenomenológicamente algo último. A los primeros les llamaremos ideas deliroides, a los últimos auténticas ideas delirantes. Esto es un fragmento de un texto de Carl Jaspers, de su libro Psicopatología General, de 1913. Desde el punto de vista formal, Jaspers hace la distinción entre los delirios primarios o verdaderos y secundarios. Los primarios considera que son incorregibles y transforman la personalidad. A las ideas deliroides pertenecerían las equivocaciones pasajeras provocadas por percepciones engañosas y otras por el estilo, las ideas melancólicas y maníacas, delirio nihilista de pecado, de empobrecimiento, por ejemplo, o de grandeza, y ante todo las ideas sobrevaloradas, que son mucho más frecuentes de lo que nos parece. Como otro psicopatólogo Reid señala, la experiencia de los delirios primarios consiste en el ser inquietantemente consciente, de que se ha producido un cambio en el significado del mundo y de las cosas. Y esto a su vez lleva a sentimientos terribles, difíciles de describir y de explicar. Por tanto, cuando la persona intenta darle un significado, la explicación no suele ser comprensible para quienes la escuchan. De otro autor. El contenido de estas ideas suele ser autorreferencial y de gran importancia para el paciente. Ejemplo, un paciente cae en la cuenta de que las siglas de su nombre, Emilio Elosúa Albéniz de Darco, son casos reales de este señor, significan eres el asesino de Dios, con todas las mayúsculas. La percepción delirante consiste en la interpretación delirante de un precepto o una percepción normal. Ejemplo, un paciente al mirar su nombre en el buzón se da cuenta de que la policía secreta lo ha identificado como el enemigo público número 1, porque vive en el primer piso. A diferencia de los delirios secundarios, los primarios se caracterizan porque una vez que irrumpen en la conciencia del individuo, éste va a explicar buena parte de todo lo que le sucede desde el delirio. Esto lo he tomado de un autor que había recogido, hay una especie de Wikipedia que se llama Psicopedia, y lo he recogido de un autor que yo no conocía. Y también me parece interesante esa diferenciación. Con todo y que el principio, ya entraremos. Otro fragmento de otro autor, de otros dos autores muy clásicos y desde luego muy diferentes en relación al delirio. La interpretación delirante se distingue de la ideación delirante, concepción imaginaria de pies a cabeza, o al menos no deducida de un hecho observado. Como dice Regis, la primera tiene un punto de partida auténtico,
La segunda es errónea hasta sus cimientos. En cierto modo, la interpretación delirante es a la idea delirante lo que la ilusión es a la alucinación. Común a psicosis muy distintas, esta clase de juicio afectivo se encuentra además en los estadios pasionales, un estado afectivo ligero o incluso una idea predominante bastan para provocarlo. Por tanto, no se pueden fundamentar no se puede fundamentar la autonomía de una especie morbosa solo por la presencia de interpretaciones delirantes. Esto es de un texto de Serge Capras que se llama Locuras razonantes y se refiere al delirio de interpretación. Bueno, yo entraría en lo de la teoría si quieres. ¿Hace qué? Sí. Vale. Vamos a ver cómo lo podemos introducir, porque la demanda ha sido muy guapa, pero la respuesta no es fácil. Porque en el fondo lo que vamos a entrar es en el modelo económico. Es decir, toda la psiquiatría, se ve muy bien, y el psicoanálisis, todo el esfuerzo se ha puesto en lo que vamos a así agrupar en lo que podríamos llamar la teoría de la significación. O sea, cómo el sujeto, sean psiquiatras, sus ideas delirantes, cómo el sujeto significa, construye una realidad, reconstruye su mundo. Podemos cambiar de un psiquiatra a otro, pero eso se va a mantener. El cómo no. Uno le va a echar la culpa a la biología, el otro se lo va a echar a la dinámica, el otro al tiempo, el otro... Cada uno va a salir por donde quiera. Pero siempre se trata de cómo construir la realidad. Es decir, ahí no salimos de la filosofía. ¿No? El mundo sensible, la percepción, y dale, el discurso de la apariencia. Lacan dice que no sea la apariencia, lo que es la apariencia en filosofía, es decir, cómo engaña el mundo sensible, la percepción si es verdadera, si no es verdadera, incluso fijaros que se define así la alucinación por la negativa, ¿no? Y seguimos, podemos ir. Es todo nuestro mundo cultural. Pero la ciencia nos introduce algo nuevo, que es que todo, por mucho que se teorice, aunque sea vía significación, como sea, lleva energía. Este es el gran salto que la ciencia teoriza. No es que no lo supieran mucho, porque evidentemente los que hacían las pirámides sabían que para empujar había que meter, pero ya no le llamarían trabajo. Concepto que después va a pasar a la termodinámica. Es decir, la energética y lo social son los esclavos. La fuerza bruta o los animales. ¿No? Entonces, Freud nos hace un esfuerzo tremendo, porque no solo Lacan va a recurrir a la ciencia para sacar y luego después ver cómo lo mete y cómo lo toca, sino que Freud a dónde se va para su modelo energético, lo que él llama el modelo, ahí tiene cuidado, no se confunde y no dice energético sino dice económico. Ahí el abuelo estuvo fino, porque iba, igual que cogía de la lógica cogió de Brentano, que es lo que había mejorcito por la época, o lo que se sabía, también hay que en esta vida uno llega hasta donde puede. Ahí se fue a lo que entonces era la gran revolución. Porque hasta ese momento la energética era la energética de la mecánica. Es decir, os pondré la fórmula de lo que se llama la energía en los movimientos. La fórmula de energía en los movimientos es casi desde Newton, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Fijaros que de ahí a Einstein tampoco es tan raro la diferencia. Tampoco es tan raro. Bueno, entonces, la energía que llegaba a la cosa dependía de la cantidad de materia que había, y sobre todo de la velocidad que llevaba, cosa que habían dado cuenta, ¿no? Si la bola venía muy fuerte, hacía más daño. Vamos a decirlo así, ¿no? Hacía más daño. Bueno. Entonces, ¿sabe con qué se encuentra? Como quiere rigorizar su trabajo, acierta y se equivoca al mismo tiempo.
Eso lo podemos decir con la cama, yo no me he dado cuenta ni de casualidades. Vamos a ver, ¿qué hace? Adjudica a las representaciones con las cuales se construye para él la realidad, vamos a entrar ahora en el fantasma, no vamos a entrar, para él se construye la realidad, le adjudica una energética que llama caquesia e intenta que funcione como en la termodinámica. ¿Por qué? Porque en este momento, con la teoría de la máquina de vapor, la termodinámica coge una fuerza en la cultura y en la física tremenda. ¿Y entonces qué hace? Se empeña, si leéis el inconsciente, en la represión y el inconsciente, los trabajos del 15, en que les haga ¿qué? Suma cero. Es decir, aplica el criterio de la termodinámica de que en formas distintas, en forma de trabajo, en forma de entropía, en forma de lo que sea, la suma es cero. Es decir, lo que va por un lado sale por otro y si quitas de aquí pones para allá, pero no se crea ni se destruye, es otra manera de decirlo. Y ahora yo os digo, y qué bonito, y con la castración ¿cómo lo encajamos? No encaja ni a tiros. Es decir, por un lado, plantea la castración como la salida de necesidad, pero la plantea única y exclusivamente por el lado de la omnipotencia, de lo genital, de no creerse que se puede con todo, tal y cual. Pero Freud no da el paso porque todavía está atrapado, aunque luego se da cuenta y se sale como puede, en los significantes subjetivos amo de su época. Uno no se puede escapar tan fácilmente. O sea, el que se crea que se escapa de la ciencia ahora, lo único que puede ser es un ignorante. ¿Sabes? Porque le genera. Una cosa es que no sean los detalles concretos, pero la idea, los grandes significantes que marca la ciencia ahora, dominan todo. Entonces, Freud, ¿qué hace? De pronto, ¿con qué se da? El masoquismo. ¡Pum! El masoquismo de las narices. ¿Y qué dice? No me encaja. ¿Por qué? Pero no lo ve tanto en la teoría de la significación, sino que lo ve en que no le encaja, por otro lado, es decir, no le encaja con la teoría del placer, con el principio del placer. A él le va por otro lado. Y entonces escribe más allá, lo que ya sabéis, y se lanza. Vale. Y al final nos saca este engendro raro de pulsión de muerte que tantas discusiones trajo, y que la gente pues, se ponen a discutir sobre un mito y una analogía que Freud se inventa como si eso existiera. Es patético eso. Eso fue una manera de entenderse como pudo, pero eso no se trata de si existe o no existe. Ya lo dice, son mis mitologías. Son mis mitos. Es decir, esto no se trata de con esto explicar, sino tiene que ser explicado. Y ahí es cuando Lacan nos da el gran salto y nos plantea un salto frente a qué. Primero, si leéis televisión lo dice bien clarito. El espacio del goce no es una energética, no es una negentropía, es un término de la termodinámica. Así, pero se lo saca así, ¡pah! ¿No es una energética? No es una negentropía, utiliza. Lo dice él, pero es que decir que no se lo ha inventado, es un término de la física, no... Vale, sí. Y entonces, dice... Hubo algo en el inconsciente que le hizo creer a Freud, dice, una trampa del inconsciente le hizo creer a Freud que ahí funcionaba una energética. Puede ser que fuera del inconsciente, pero yo creo que, es que le hizo creer, no, es que es lo que tenía. Y lo que no se daba cuenta es que no le encajaba la teoría de la significación, el modelo dinámico, podríamos decir Freud, con el modelo económico. No le encajaba ni a tiros. Hasta que con la clínica le venía, como decíamos, por el masoquismo primero, ya lo saben mejor. Entonces, ¿qué pasa? Volvamos a la ciencia. Si es una energética, ¿cómo se maneja una energética? Pues con una teoría de medir. Hay que medir. No hay ciencia sin medición. Vale. ¿Y nosotros qué? Porque para medir se nos acaba de colar la relación sexual. Porque medir significa encontrar relaciones entre puntos para poder hacer la medición. Con lo cual, funcionas con relaciones a 3, se nos acaba de colar lo que no se nos puede colar.
Entonces, a veces Lacan lo importante no es lo que dice, sino lo que no dice. Entonces, fue trampeando este problema como pudo y empezó de la siguiente manera. Primero, ¿qué dijo? Utilizó un primer concepto de cifrado que basaba, es decir, si yo no puedo medir, o sea, no puedo usar los números, de momento al menos, ¿qué voy a hacer? El mensaje. Y utiliza el primer concepto de cifrado, que es el cifrarlo, como dice en la guerra, el mensaje cifrado, para poder decir una muy otra cosa. Aquello que pasa. Es el primer concepto de cifrado. Pero el problema que tiene, ¿cuál es? Si no puede recurrir a los números, ¿a qué vamos a recurrir? A las letras, que son previas a los números. Porque los números no dejan de ser letras con un montón de propiedades más. Que pues se llaman cifras. Entonces, nos da ese primer sentido de cifrado, que de pronto después le llamará el cifrado de sentido. ¿Entiende? Si hay alguna cosa que no, porque es importante situar. Es decir, para poder situar el abordaje de un modelo económico no energético, no como la ciencia consuma cero, porque bien lo había dicho él antes, la castración de la medida de la pérdida de goce. Esto es lo importante. El menos phi no solamente te quita la omnipotencia imaginaria, que también, que ya lo aumenta, lo sitúa mucho mejor que Freud para sacarlo de la genitalidad de esa manera, lo coloca en la falta en el otro. Y le da un modelo simbólico y no solo una magnitud negativa. Pero se encuentra con esa dificultad de decir, bueno, y ahora, a ver, ¿y el otro goce cómo lo arregló? Y no dice nada, tío. Hasta que establece eso que llama el espacio del goce. Sí, para poder sacar las pulsiones con las que Freud va tirando, que si oral, que si no sé qué, el lenguaje de las pulsiones, pues va usando eso como puede, después ampliaba las de muerte, es igual, pero va como puede. Y de pronto dice, vamos a cifrar el goce ¿cómo? No con números, la contabilidad, vamos a decirlo así, que dice en la radiofonía, la contabilidad del goce la lleva la metonimia. Con lo cual, fijaros que ya no estamos en la ciencia, porque en la ciencia todo es metafórico. No se aceptan metonimias. Porque las metonimias, claro, desbarran. Se salen de la estructura científica. Y cuando haces metonimia, justamente está el deseo. Zasca. Zasca. Nunca dijo que el deseo fuera metafórico. Nunca lo dijo. El deseo es metonímico. Siempre. Se escapa. Entonces, lo va a abordar de esta manera y entonces va a venir un segundo cifrado, que es cifrar el goce. Cifrar en el sentido de cuantificarlo, pero él no utiliza el término cuantificar porque en el momento que utiliza el término cuantificar te has metido en los números. ¿Y entonces qué va a decir? Dos asuntos. Uno, todo lleva goce, al final se da cuenta que todo lleva goce. Bueno, lo que hay que ver es de qué tipo. Y dos tipos de cifrado. Uno, vía significante, con su letra material de soporte, que está soportando, permite cifrar. Y el segundo, mediante lo que llama los objetos A, que yo he llamado los objetos letra antes del objeto A, que son la teoría de la compacidad y sus subconjuntos y todo esto. Es cuando el Ancor lo introduce así con una finura exquisita, cuando dice, ya les hablaré algún día, no lo he dicho nunca, de la diferencia del uso de la letra en el álgebra y en la topología. Fino. Muy fino, tío. La soltó así. En la topología, que son los conjuntos, y dice, no se trata de que las letras representen los conjuntos. Las letras son los conjuntos. ¿Vale? Con lo cual el significante opera, porque solo con las letras no se puede operar, porque volveríamos a la ciencia, pero lo que arrastra o lleva o maneja el goce son las letras de esos significantes. Con lo cual acuña, así en rápido, el concepto de jouissance, que es sentido por un lado y goce por otro, encajados. Porque como tenemos dos registros más, un registro más, todo se nos complica. Es decir, no solamente trata de tratar el goce que venga de lo real, que ya no es lo real, pero que pueda venir desde ahí,
Si yo no soy partidario de adjudicarle goce a lo real pues han adjudicado otras cosas, pero goce no. Y, o sea, es insignificante, yo no veo goce por ningún lado. Habrá otra cosa, pero no goce. Y por otro lado, las letras estas pequeñas, las letras que pueden superponer, que haciendo lo que llama el paso a la compacidad y encontrando un subconjunto finito, las convierte en el objeto A. O sea, el objeto A está construido de las letras soporte del significante, lo que van a decir. El paso de lo infinito, los movimientos infinitos, a lo finito. Por muy grande que sea lo finito. Y al final sabemos que los pacientes, los objetos A son 3, 4, 5, como mucho, no hay más. Por suerte, porque si no vamos a ver locos. Fijaros la importancia que tiene situar bien lo que significa cifrar. Entonces, al mismo tiempo, a veces se cifra el sentido y se cifra el goce. Un goce que todos sabemos que la única manera que el psicoanálisis tiene de atemperar es quitando goce, no con suma cero. Entonces, la psiquiatría, evidentemente, ha utilizado un concepto energético. Primero te daban duchas frías, después te apaleaban, si hacía falta, después te ponían mirando a la pared. Es decir, bajar el goce como fuera. Jugando a fútbol, que decía que a los niños, para que no se masturbaran, que jugaran a fútbol. Y luego llegó la medicación, que evidentemente atempera el goce. ¿Por qué? Interviniendo, ¿dónde? En lo real del cuerpo. En lo real del cuerpo. Normalmente, fundamentalmente en el sistema nervioso, pero interviniendo en lo que Freud llama el real inch. Interviniendo ahí. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo se cifra? Es decir, ¿cómo se construye el sentido y cómo se construye el cifrado de goce? Y esto es lo que, así, en plan tranquilo, pues se ha preguntado. Esta es la cuestión. No sé si queda alguna pregunta antes de dar un paso más, porque he comprimido todo lo que he podido, pero yo creo que esto es fundamental, porque es que si no, nos podemos encontrar con esa crítica y al mismo tiempo elogio de un psiquiatra que ya murió, que era Enrique González Duro, que según me contaron, pero que es cierto, si estoy equivocado y me corregirán, en un congreso de psiquiatría les dijo a los psiquiatras: el psicoanálisis es la mejor teoría de la personalidad, pero no sirve para trabajar con lo real. ¿Por qué? Pues porque no sabemos trabajar. Cada vez lo miraba científicamente. El problema es que no estamos atentos al manejo del goce desde el punto de vista del cifrado de goce y de la pérdida de goce, aunque se habla de eso, más allá de la significación, la teoría, la realidad que se están construyendo. Todo va a la vez. Entonces, ¿con qué se cifra el goce? El sentido, perdón. Nos lo dijo Lacan perfectamente. El sentido, y además lo dijo, viene por la topología y las operaciones de la cadena significante. Y lo soltó así, lo deja así. Al final de su obra, dice que se necesitan los discursos y que se necesita el cristal de la lengua. Al final él se escapa de la sintaxis y como puede, y ya lo dice, ¿no? Dice, evidentemente la sintaxis informa de un cierto real, pero hasta que no salgamos de lo pseudosexual, porque estaba del sexualismo de Freud hasta aquí, pobre, no le gustaba, pero nos dice lo que hay que hacer, pero no lo acaba de resolver. Y después, ¿qué nos va a decir qué nos va a dejar para el cifrado del goce? Una función semántica. La función fálica. La función fálica. Es una función de cifrado. Pero nunca articuló cómo se articulaba esa función con las operaciones del inconsciente. Metáfora y metonimia. Aunque en radiofonía nos da un gran avance, que es comerse una tesis de él, que se la tuvo que comer porque él dijo que era casi lo mismo la metáfora y la metonimia que la condensación del desplazamiento, y en radiofonía dice, va a ser que no. ¿Por qué? Porque ahí diferencia los efectos de sentido, que lo tienen las dos operaciones, del efecto de significación, es decir, manejo de goce,
al mismo tiempo que sí que construye realidad, o sea, teoría, una teoría del sujeto, la condensación no es lo mismo. Es verdad que ya lo había apuntado en la instancia de la letra, cuando dice aquello de que la metáfora y la metonimia generan sentido, pero solo la metáfora traspasa la barrera de la significación. ¿Qué quiere decir? Las dos sirven para construir al sujeto, pero no para manejar el significado. Y para manejar el significado, en el significado que va a poner al final, una teoría, cómo significa el sujeto las cosas, pero el goce. Entonces, con el sentido, ¿qué va a ocurrir? De entrada solo tenía los rasgos de sentido, que es cuando en el seminario 5 va arrastrando trozos de significante, que lo va partiendo, ¿no?, con las letras, y nos construye toda la teoría del sentido con pedazos, ¿no?, con cortes, esa teoría de corte que a muchos psicoanalistas le puso de los nervios, porque claro, no entendían qué estaba haciendo. Y va a decir, el sentido y su cifrado, no lo dice así, va a dominar el narcisismo. Seminario 11. Las operaciones de sentido, la serie de los sentidos, la serie de las identificaciones. Por el lado del goce nos ha dejado la función fálica, pero no la pudo articular con la metáfora y la metonimia. No es nada fácil cómo articular eso. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo podemos captar no solo la significación o el sentido, que luego ya veremos la diferencia importante, sino cómo ahí se está manejando con los dos registros, imaginario y real, suponiendo de momento una dominancia de lo simbólico, que ya es mucho suponer, se va a manejar el goce del sujeto. Teniendo en cuenta cómo va a manejar el goce para que parte de él sea placer, ya no le amargue la vida y le saque jugo, por decirlo de alguna manera, y segundo, para que pierda una parte, porque, por decirlo de alguna manera, lo real sigue enviando transformar el goce y el sujeto tiene que drenar por algún lado. Y eso es el menos fin, o una de las funciones del menos fin. El menos fin en Lacan es la pérdida de la omnipotencia y la falta en el espejo y en el narcisismo y tal y cual, que también. Entonces, ahí tenemos que construir lo que sería el equivalente de una teoría de la medida para manejar lo económico, con las operaciones de lo inconsciente, que de momento solo tenemos dos. Aunque caigan luego sobre los registros, y los registros giren, también otra cosa que hay que articular, como van a ir una cosa con la otra. Entonces, los delirios, y con eso termino, los delirios de significación y de sentido son los fracasos del manejo, del goce y del sentido, vamos a decir, más o menos bien. ¿Vale? Cuando fracasa la significación, ya sabemos que entonces tenemos los delirios de referencia o los que sean, pero cuando fracasa el sentido, y acordaros del último caso, aquel del chico que hablamos, que yo no me acuerdo muy bien cuál era, pero que lo dije en el momento en que se le cayó el sentido, cayó, el problema es que en ese momento aparecía un delirio de sentido, que es lo que le propone a Vicente venir a hablar de teoría de filosofía, de teoría de no sé qué, es decir, son el kumbaya elevado a la enésima potencia. No es igual que un delirio de referencia. Por eso, muchas veces, el olfato del clínico dice, este no está bien, pero no puede decir un psiquiatra que delira. Porque si le dicen, oye, ponme que delira, ¿qué te dicen todos? Es que no lo puedo poner. No, si ya te entiendo, pero es que no lo puedo poner porque no me encaja con la nosografía. Pues es otro tipo de delirio, que consiste en ¿qué? En gente que vive en el mundo del sentido. ¿Con qué? Con las imágenes del imaginario y con las Vorstellungs, que son algo más, que son más bien más cercanas a la idea platónica, ya representa más, es una simple imagen pura y dura, y en función de cómo se mueven las letras ahí en los significantes, se genera el sentido, que es lo que va a llamar después, porque la significación la conocemos mejor, el cristal de la lengua. Yo os he mandado, o he hecho mandar, no sé si ha llegado, un ejemplo para verlo desde el punto de vista de la morfosintaxis. No es el apropiado, pero para que se vea ahí cómo en el discurso del sujeto, de pronto esa frase ha sido una cosa preciosa, porque ¿qué ha hecho? Atemperar el goce del otro, con lo cual ha bajado el miedo propio. ¿Vale? Ha bajado su miedo.
Porque ¿de qué goce estábamos hablando? El otro podía hacer con él lo que quisiera. No había pérdida de goce. No había pérdida de goce, ninguna. No podía. Y entonces cuando ha podido separar, ya podía decir, bueno, una cosa es que vengan y ¡pum! Son dos cosas, y otra cosa son mis miedos. Son otra cosa. Yo ya dije, naturalmente, no te confundas, la realidad, ten cuidado. ¿Vale? Pero entre sus miedos. Porque sus miedos no eran con la realidad, se ha atrapado, ¿no? Entonces, claro, hay que ver la castración. Hay que ver muchas cosas. Este es un caso de estos que para explicarlo me lo 3 días. ¿Se entiende la idea? Y entonces, ¿qué ha creado? Ha creado un sentido nuevo que ha sido. Pero ¿cómo no me enfrenté yo con mi madre? No seguir esperando que se enfrentara a papá. Ese es el sentido que ha generado. Y ahora, y al mismo tiempo veis por el otro lado, ¿qué aparece? El agujero en el otro. Ha podido hacer un agujero en el otro, con lo cual puede entrar. ¿Por qué no podía entrar? Porque no estaba seguro de salir. O sea, más sereno, o sea, justo en el momento en que se está jugando más en la vida, en la realidad social, menos miedo tiene. Bueno, no sé si me he explicado bien o no, pero esta es la cuestión. Y ahora hay que ver, porque esto es... Esto pone un cartel con 4 ganchitos. Pero situar bien el problema. ¿Dónde está? ¿Cuál es el problema del psicoanálisis? ¿Y dónde lo tenemos? O al menos a mi juicio. Decir lo que parece importante ese momento en que tú le preguntes qué va antes y qué después, porque me parece que ahí se junta lo referencial y el sentido a la vez. Me parece, lo he cogido rápido. Y entonces es cuando le digo, vamos, ¿tú te sientes mal antes y luego buscas una causa para dar sentido a ese malestar? ¿O te viene una idea y te da malestar? Y ella me dice, no, me siento mal antes. Le digo, vale, ¿qué sientes? Culpa y que no soy capaz y no valgo. Con lo cual, estarías de acuerdo en que hay en la pregunta que tú le haces, lo que ofrece, lo que necesita es darle sentido, no referencia. Porque si fuera referencia, primero vendría la idea que viene del otro. Sí, sí. Por eso os he leído esos fragmentos. Que viene del otro y entonces lo tiene que integrar en un delirio como pueda. O no, se queda aquí. Pero más que sentido, no espera confirmación, porque ella tiene como una teoría un poco, tiene una idea. No está a la espera de que caiga algo que le confirme lo que ya tiene pensado antes. Ahora lo que pasa es que a partir de ahí, ella tiene una teoría que viene de, yo creo que es una melancólica. Cuadraría perfectamente con eso que llamaba Kretschmer el delirio sensitivo de autorreferencia, que básicamente eran melancólicos. Bueno, su teoría tiene que ver con su melancolía. O sea, indignidad, ruina y culpa. Eso sí lo tiene, pero no es una teoría. Busca confirmación. Busca, no, es mucho decir que busca. Encuentra confirmación a veces cuando se siente insegura. Y entonces la encuentra. La busca y la encuentra. Cuando yo le doy ese sentido, lo que fue sorprendente que se calmó y dijo, vale, entonces esto es lo que yo siento. Digo, sí, eso está dentro de ti. Eso es lo que tú sientes. El problema que tienes es ese. Cómo tratarlo ya veremos. Pero el problema que tú tienes es ese. Es cómo te sientes con respecto a ti misma. No te valoras, sientes que eres culpable, que no sé qué. Y le añadí lo de la ruina. Vamos a ver por la pregunta, porque parece que estás preguntando por la diferencia entre sentido y significación. Ah, ya, vale. Claro, es que está bien. Vale. O sea, no, el sentido no es una teoría. Da sentido, es decir, hace comprensible lo que ocurre, pero no es una teoría de lo que ocurre. Ojalá esta mujer pudiera tener una teoría que a veces la tiene referencial. Ahí ves las dos diferencias. Una cosa es lo que cree que le viene del otro y con los significantes con los que construye la autorreferencia, tal cual. Y otra cosa es cuando tiene un sentido, mentimiento. Por eso sentido y sentimiento y lo que se ha sentido, la lengua ya nos avisa de que las cosas están mezcladas ahí, que es lo que tiene que poder es a eso que siente, no lo que le ocurre, ofrecerle una frase de sentido. No es una teoría. Pasa que se parece.
Una teoría sería, por ejemplo... Es que, en definitiva, dándole sentido a eso que siente, se niega a estar loca. Porque si no le diera sentido, se sentiría loca. Mejor dicho. Acaba enloqueciendo. Lo que siente tiene sin sentido. No, es ausencia de sentido. Y ante la ausencia de sentido tiene que generar un sentido. Vamos a volver sobre la definición clásica entre diferencia entre sentido, algunos llaman referencia, no hay que hacerlo, es una mala traducción, tiene que ser denotación. Pero incluso en los libros científicos de lógica se ha traducido por referencia, no es así. Ella puede jugar, el ejemplo que pone Frege es, si yo digo el lucero del alba, tiene un sentido. Si yo digo la estrella de la noche, tiene otro sentido, pero tiene la misma denotación, el mismo objeto. Entonces, el delirio, el sentido, es el efecto poético, si queréis decirlo así, que el sujeto le da. Entonces, si sentido y significación fuera lo mismo, no hacía falta hacer la ciencia. ¿Me explico? No hacía falta. Porque sentido tiene todo Cristo, excepto el que se vuelve medio loco, que al final acaba construyendo uno delirante. Significación, no. Habrá que puede. Por eso la ciencia exige la radicalidad de exclusión del sentido, que lo deja para la poética, para las ciencias humanas, vamos a decir, para la literatura. Ningún desprecio, pero para ellos eso no sirve para nada. Y busca el objeto denotado, que es único. Y va a la verdadero o falso. Es el que juega con el verdadero o falso, es el delirio clásico. Esto es verdadero, esto es falso. Entonces, si consigue decir que es más falso, parece que tiene crítica del objeto, crítica del delirio, parece que está mejor la cosa. En cambio, el otro juega con el sentimiento. Por eso encontraréis más dominancia de los delirios de sentido en general en las psicosis afectivas que en las otras, que en las razonantes, vamos a decirlo así. Las razonantes, dicho así de esta manera. Y en la neurosis, Lacan nos va a proponer el sentido donde fracasa la significación. ¿Por qué? Porque si pudiera hacer una significación de lo real correcta, pues ahí hay que llegar. ¿Y qué dice? No, es que no se puede. No solamente no se puede escribir la relación sexual de lo real a lo simbólico, sino que en el aparato de significar tampoco la vas a poder construir. De ahí que a los sujetos en análisis a veces hay que decirle no confíen tanto al inconsciente, que el inconsciente no tiene ni puta idea. Y le va a ofrecer a usted significaciones una detrás de otra, todas fallidas. Unas mejores que otras, evidentemente. No se lo creo. Y dice, solo, dice ahí, creo que es en Étourdi, frente a eso solo nos queda el sentido que hace síntoma. No es fácil diferenciarlo. ¿Por qué? ¿Qué es el poema del sujeto? De momento es un síntoma, se supone que se cura cuando haces un poema. Sería un poco simplificando mucho. Cuando es un poema, pero no se puede salir de ahí, uno suple al otro. Entonces, ahí ves la diferencia de cifrado. ¿Cómo cifra ella ese malestar que tiene interno? No es una idea que le viene impuesta del otro, sino es podemos decir una cosa que siente. Es que ahí tenemos la lengua que nos hace trampa, no tenemos buenas palabras para hacer eso. Eso que diría un filósofo, diría lo sensible, no lo perceptible, no lo consigue percibir, solo lo siente, es mundo sensible. Recordad que el mundo sensible depende única y exclusivamente del sistema nervioso. No es la percepción requiere significación y estructura. El mundo sensible, para los filósofos no tanto, pero para los científicos el mundo sensible depende de las estructuras del sistema nervioso más las que hagan falta, ¿no? Pero vienen es decir, por eso en la cuestión preliminar Lacan separa radicalmente el sensorium del perceptum. Porque el sensorium depende de cómo se hace aquello, ¿no? Si eres una mosca, pues tienes los ojos poligonales y lo vas a ver de otra manera, y se acabó.
En cambio, la percepción no, y eso hasta los conductuales están de acuerdo. La percepción depende de un cierto significado previo que uno le da. Yo siempre pongo un mismo ejemplo, que es un ejemplo duro, pero es decir, que uno es negro en negro. Lo que percibes en el negro es otra cosa, eso te lo enseña. Pero lo que no puedes negar es que es negro. O no puedes negar que eres blanco, pero en general los blancos de momento no estamos sometidos al racismo, son los negros los pobres, ¿no? Ya, que uno levanta por la mañana y mamá dice, ¿este señor es negro? Sí. Ahora, ¿qué percepción le das? Eso los americanos lo han trabajado mucho, ¿no? El efecto perceptivo. ¿Por qué? Porque se le da un significado. Pasa que ellos no meten la teoría de la significación como nosotros, pero le dan un significado. Entonces, ahí tenemos la diferencia potente con el... Y en estos casos, ¿qué pasa? Tú mismo te ibas pasando de un lado a otro, como ella. Lo que siente es otra cosa. Y le tiene que ofrecer un sentido. Entonces, ¿qué sentido le tiene? Es el que le ha dado, ¿no? ¿Qué segundo? Con lo cual hace una operación de sentido, de efecto de sentido. ¿Con qué letras? Ahí es donde empieza lo complicado. ¿Con qué letras? ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos escapar fácilmente del efecto de sentido que nos provoca lo que nos dice el otro, porque no somos una máquina. Y no escuchar letras, hombre, se puede intentar, pero es muy complicado. ¿Me explico? Con lo cual, yo confío que a lo mejor dentro de 200 o 300 años, cuando el psicoanálisis reviva, porque ahora se nos va a morir, entonces, lo siento, yo digo lo que pienso, ojalá me equivoque. En el fondo soy optimista, dentro de 400 o 300 años lo verá surgir. Podremos tener máquinas que nos ayuden. Tener una máquina aquí que te diga, ojo con la letra L aquí, que estén programados. Igual que en la medicina. Y la medicina no es científica, pero usa la ciencia. Pues para los que tienen alucinaciones les vendrá de perlas. ¿Explico? Eso de tener una máquina que diga, ojo con la L. El problema, fijaros, es importante. No, pero eso yo lo había pensado para profesional, no, para él no. Para él no. Oigo una voz y yo. No, porfa. No, porfa, no, claro. Es decir, fijaros, la posición científica, ¿cuál es? Tú estás allí, te colocan aparatos y ves el otro mirando el aparato y estás esperando la sentencia. Pero la medicina no es científica, pero utiliza aparatos científicos. El criterio clínico es el dominante y lo debe ser. Y cuando un médico no tiene como criterio clínico lo dominante, es un mal médico. Y otra cosa es que le pongan ojos, que le pongan de todo para poder apreciar algo de lo sensible. Entonces, ¿por qué nosotros no? Seguramente si le hubieran dicho a los cirujanos o a los médicos del siglo XIV lo que hay, hubieran dicho, no lo sabemos. El discurso sí. Entonces, ahí tenemos que incidir porque tu pregunta es la diferencia sentido-significación. Y no es fácil el pillarlo, porque te he dicho, es una teoría. ¿O parece? De hecho, hay muchas teorías psicoanalíticas que son sentido puro. No tienen nada más. Sentido puro. Y pasan por teorías. Por ejemplo, la psicología dinámica. Toda la psicología dinámica es un sentido. Más o menos agarrar como pueden a la clínica. No digo que no, pero es un sentido. Si no rigorizas y haces doctrina desde un discurso, es sentido. Lo cual no quiere decir que luego en la clínica diaria no les haga bien, y algunos hay excelentes clínicos y otros muchos que pueden tener a lo mejor algún que con teoría trae luego hacerlo mal. O sea, son dos cosas distintas. Pero tenemos que saber darnos cuenta de eso. No, y funciona porque... El sentido funciona, bueno, las iglesias ni te cuento. Exacto, es lo que iba a decir. Y la medicina... ¿Cómo se llama esta? Naturista. No, bueno, esta aún tiene alguna... No, la cuántica. La medicina cuántica. Cuántica, por ejemplo. Y funciona. Claro, y el placebo funciona. Otro ejemplo. Sí. Otro ejemplo. Las teorías terrestres de cualquier cosa. ¿Se basan en qué?
en el sentido de las cosas, no a constelaciones familiares, por ejemplo. Eso no es una teoría de nada. No es una significación, es ofrecerle sentido al sujeto. Con lo cual, según qué momentos, como había dicho algunas veces, no soy tan crítico, lo malo es cuando se hace de esa manera salvaje, sin control ninguno, ¿no? El sujeto, necesitamos sentido. Pobres de nosotros sin sentido. Sin sentido es la depresión. Conmigo. La depresión, la desesperanza, o el desierto. Y como vimos otra vez, si no hay sentido, a veces puede venir la agresión. La agresión viene con el máximo de sentido y con la ausencia. Baila ahí. No hay nada peor que un exceso de sentido. Pero lo necesitamos. En cambio, una teoría tiene que contrastarse. Por ejemplo, el esquizofrénico cuando te viene y te pregunta, ¿pero esto es verdad o no? ¿Usted lo ha visto? Porque necesita un criterio de verdad. En el sentido, si tú lo sientes, ya vale. ¿Y quién te va a contradecir eso? Si tú lo sientes así, como mucho puedes decir, Dios te ampare, pero otra cosa. Y en último caso puedes estar confundido tú. Si alguien lo siente así, eso que se llama lo vive así, que a veces esta frase a mí me gusta mucho, porque al principio me gustaba, me desagradaba profundamente. Ahora no, lo vive así. ¿Por qué no? De cómo se dicen las cosas, la denotación puede ser la misma y el sentido es distinto. De cómo se dicen las cosas. Entonces, hay que hacer un fuerte esfuerzo por separar una cosa a otra, porque en el fondo lo que estamos separando radicalmente son los efectos de lo simbólico sobre lo imaginario, de los efectos de lo simbólico sobre lo real. Fíjate si cambia. Por ejemplo, en el sentido, la escritura no funciona. No hace falta escribir nada. No escribir en el sentido de transmitir una novela, sino escribir en el sentido científico de una escritura, de hacer un lenguaje, de hacer una escritura, de rayar lo real, como dice Lacan. El sentido no hace falta nada. El sentido es irse a la montaña, mirar al sol, y si no te quedas ciego, venir con la paz de Dios. En cambio, el esquizofrénico quiere saber si lo que delira es verdadero o es falso. A veces llega a la conclusión de que es absolutamente y radicalmente verdadero, entonces ya hemos pringado. Porque entonces ya solo queda machacarlo a medicación o darle chispas. O eso, lo que sea. No, dejarlo en paz. Esto también. No, porque... pero a veces es que no se los puede dejar en paz. Claro, es que ese es el problema, ¿no? Pero, a ver, yo soy partidario de dejarlos en paz, y el problema es que estén en paz. Esta es la cuestión. Que no molesten. No, aparte que no molesten. Pues también, bueno, en fin, esto pasa con el esquizofrénico y con el pesado de al lado. Al final de cuentas, es esquizofrénico. A ver, de hecho, a veces molesta más el pesado de al lado que el esquizofrénico. Entonces, no, el problema es que no los puedes abandonar. Una cosa es respetarlos, no, porque su cabeza va y sufren lo que no está escrito. Pero ahí ves la diferencia. Cuando ves a alguien que de pronto te dice, es que yo fui a un sitio, vi una imagen del sol y eso es sentido. ¿Qué pasa? Los que somos más cientificistas, por decirlo así, pues tenemos una tendencia a escojonarnos de eso. Pues no. No hay que escojonarse. Forma parte del juego. ¿Qué pasa? ¿Que su sentido es peor que el que nos damos nosotros? Y otra cosa, cuando ves un sentido que amarga al sujeto, que lo tiene atrapado sintomáticamente, en un nudo de significantes, lo tiene atrapado, que hay que levantarle. Pero ahí es donde viene el cuidado. Cuidado con levantar el sentido a uno que cuando se le levante no le responderá bien la denotación y se encontrará con la ausencia de sentido y ¡pamba! ¡Pamba! Eso es un clásico. O sea, es decir, tan salvaje puede ser inyectar sentido como sea, como levantarlo como sea. No hay que desvelar lo real desde lo imaginario. Yo intento poner muchos ejemplos porque a mí me costó mucho, y a veces me lo quedo mirando y digo, no tengo ni idea. Pero, por ejemplo, el caso este que os leí antes, que describía
Red, me parece que era. Este detective que se llamaba Emilio Elosúa Albéniz de Darco, y que él de repente se da cuenta que eso es, eres el asesino de Dios, eso es claro, sentido. No es sentido. Eso es el ser. Eso es el ser. Es que esta teoría es muy complicada, ¿eh? Eso lo tiene de divertido, ¿no? Que no te aclaras nunca. Pero es poco a poco, ¿no? Pero es verdad. Ahí ves que eso es una teoría sobre lo que él es, no sobre lo que él siente. Sí, hace siglo. Hace siglos, hay que decirlo así. Vale. Mientras lo que tú sientes no es lo que tú eres. O sea, lo que tú eres será la denotación. Claro, el intento de denotación que siempre es fallido. Intento fallido. Pero siempre, pero produce uno. Y eso en la melancolía, o todos los láteres, que decía un futbolero, se encontrará siempre que lo que es ellos que tienen ese miedo a que se desvele al otro esa intimidad tan terrible que sería una falta, si es delirante, ya es el empequeñecimiento, tal y cual, pero no hace falta llegar a esos extremos, que no hay que confundir nunca con histerias, porque la histeria encubre la castración, no el ser. Y Lacan es muy preciso en el fantasma de la histérica con eso. Encubre la castración, es lo que dice él, ¿no? Te presenta justamente un buen ser. De hecho, a los obsesivos nos dejaban pasmaos. Y intrigadillo. Freud iba detrás de ella todo el día. Y si le contaban algo. En cambio, si lo que se encubre es el ser, que siempre es feo, pues entonces tenés la afectividad. Y entonces que ves todas las defensas frente a eso. No salir de casa, no poder ir al trabajo, no poder ser evaluado. Cualquier evaluación va a ser un horror, porque ya se ha autoevaluado previamente. O sea, vienen de casa evaluadas, no evaluados. Es otra cosa. Entonces, esta mujer maneja, yo creo que esta cuestión, que si lo podemos separar, lo que ella la evalúa, que es lo autorreferencial, porque pues, no es neurótica, se le convierte en autorreferencial, porque todos los neuróticos pensamos que a ver qué piensa otro de nosotros y todo funciona. Y casi siempre pensamos que piensan mal. ¿No? En ella le viene referencial. La diferencia entre el neurótico y la psicosis, o la personalidad psicótica, la personalidad afectiva, en fin. Y lo que uno siente es otra cosa. Por eso la teoría del afecto hay que andar con mucho cuidado, porque está todavía por hacer. Y Lacan nunca llamó, dijo que el primer afecto era la angustia. Otra cosa. Nunca entró en los sentimientos, jamás. Mira que lo querían hacer entrar, y en televisión el periodista una y otra vez dándole caña, y Lacan parecía el conejo saltarín. Pum, 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 se va para aquí y para allá. No se deja atrapar, ¿por qué? Porque ¿qué hace? Bueno, ¿qué dice? Eso es lo que se me opone a mí. O sea, critica al otro, que es una salida muy elegante, cuando te cuestiona a alguien, decir tú lo haces peor. Y ya está. No, porque no lo tenía claro. Insisto, esta diferencia es fundamental, porque en la psicosis afectiva se ve a cielo abierto. Sí. Más claro que en la psicosis del otro tipo, las de toda la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí la cuestión es la reconstrucción del mundo, la reconstrucción de quién soy yo, tal, ¿no? Más bien es la reconstrucción del mundo. Entonces, la realidad, la teoría es el cosmos, la cosmología. ¿Sí? Pero en la clínica hay que estar muy atento a eso, porque si escuchas eso mal, ya tienes el diagnóstico hecho. El diagnóstico gordo, el gordo, el gran cajón. Porque ese diagnóstico es el que te permite ya de entrada colocarte de una manera u otra, sin tener nada demasiado claro, por lo menos saber que las cosas van a ir por ahí. Sí, es mejor no dar demasiado sentido a un esquizofrénico, sobre todo si es paranoide, Claro. porque la vas a liar. O
sea, es justamente lo contrario. Sin embargo, a los afectivos hay que darle sentido un montón de veces. Por ejemplo, para evitar que se suiciden. Por ejemplo. Porque sin sentido ya lo encuentran ellos solitos. Y la ausencia de sentido todos los días. Viven con eso. Es un horror. Y el superyo, en fin, ayudando. El superyo siempre viene para ayudar. A hundirte. La cosa está ahí. Ese está ahí siempre para fastidiar. Porque es la otra. Tiene más tanta. No, nos hemos centrado con Lacan excesivamente en el síntoma. Y el superyo, dice Freud, es otro resto edípico, es decir, es otro resultado de la imposible denotación. Y si diferenciamos sentido y denotación, nos puede ayudar a diferenciar el superyo materno del superyo post-edípico, si lo queremos decir con lenguaje freudiano. Nos puede ayudar mucho. Porque la culpa es sentido siempre. Cuando alguien se siente muy culpable, ¿qué ha encontrado? Da sentido patológico. Pues eso de que el superyo es lo que no sirve para nada, no, cuidado. O la culpa es lo que no sirve para nada, que decía Lacan, no es verdad del todo, ¿eh? Como llevar al tigre, vamos a llevar un poco a la contraria. Es decir, ofrece sentido donde ha habido ausencia de sentido. Vale, menuda solución. Pero, es decir, como dice él, el problema es que si mientras tienen culpa, no se suicida. Bueno, un poco rápido y como tesis general, ¿eh? Ayuda mucho. Es decir, lo peor es dejar al sujeto frente a lo real en vacío. Esto es un horror. Y la gente viene cuando le ha pasado eso en la vida. En estos casos, cuando le ha pasado eso. ¿Y qué sucede? Que esta es la diferencia con la psiquiatría. La psiquiatría que dice esto que hay que quitárselo. No. Hay que atemperarlo. Y volvemos al cifrado. Volvemos otra vez al cifrado. ¿Cómo se atempera cuando no hay castración? Ese sentido que tenía, que era a veces es goce, sentido, va todo junto, se atempera en el momento en el que él le dice, esto es una respuesta que tú das, tal y cual. No va a salir del diagnóstico, no nos engañemos, no se va a mover dentro de ese campo. De momento no se nos ocurre otra solución. Pero sí para la psicosis paranoide o la esquizofrenia fundamentalmente, porque la cuestión preliminar aplica bien para la esquizofrenia, fuera de la esquizofrenia y los delirios y la psicosis de las lentes crónicas no aplica bien. Tenemos que ofrece la metáfora delirante como estabilización, que ofrecemos en el caso de las melancolías y los trastornos afectivos. ¿Hacia dónde les ayudamos a funcionar? Tienen que conseguir un sentido. Además, se lo dicen ellos, me voy a ir a hacer algo social. Me voy a ir a no sé qué. De pronto, a una reunión en la montaña, allí, a juntarse 10 o 12, allí. Buscan una instalación en el sentido. Y generalmente van saltando, además, ¿eh? O sea, solo dura 10 minutos, luego se van a otra cosa que dura 10 minutos. Claro. Si hay fuga de ideas, entonces es que, como me decía uno, bueno, me levanto por la mañana y un día tengo una idea, no hago, el día siguiente tengo otra. Claro, no puede. Y yo siempre le marco lo mismo, hay un significante que podría representarte, tal. Yo siempre les digo también que, de broma, cuando esto lo tienen muy claro, pues al final lo pueden tener claro, que es su culpa, bueno, en fin, que no le digo por qué, evidentemente, porque no lo sé. Pero siempre les digo, hostia, si yo tuviera una medicación o incluso una intervención de neurocirugía para extraerte esa culpa, te la quitaría, pero no puedo. Y se lo digo en parte para que él sitúe bien dónde está el problema, con lo cual a veces se anticipan. O sea, yo tengo ya pacientes que hace tiempo que trato que me vienen diciendo, otra vez se me ha disparado la culpa. Joder, menudo avance, ¿eh? Pero también para decirle que no se la puedo quitar porque no
sé, primero, y segundo, no creo que sea conveniente. Bueno, no lo sé. Pero efectivamente lo que dice Carlos es muy importante. Si insistes en que al final, yo me he encontrado con casos hace años que me sorprendieron porque insistiendo en el tema de la culpa, pues al final entran en una depresión mucho más potente. Claro. Se caen y dices, hostia. Lo explicas muy bien cuando vienen los... Bueno, seguimos con el sentido, con la significación la entendemos mejor. Vamos con el sentido. Ella va y toda la familia que le ofrece un sentido distinto. No, esto es por esto, esto es por lo otro, por lo que... Eso no te haría de nada. Es lo que cada uno opina. Y lo ofrecen todo sentido. Cuando más sentido le dan, más certeza va apareciendo. Con mucho cuidado. Porque no se trata de... Porque cuando le dan otro sentido, ¿qué es lo que hacen? Cuestionarle el suyo. Ahí. No es porque le dan sentido, sino porque le tumban el suyo, que a ella medio le funciona. Y los demás, ¿qué le dan? El propio. No, mira, esto lo que pasa es que es una cosa. Y que puede ser cierto. Pero eso es lo siniestro de la vida, ¿no? Que encima como quieren hacer un fantasma y te lo realicen. Esto ya te ha fastidiado la vida durante 15 o 12 años. Pero la gente ofrece sentido. Es decir, lo raro, otra significación. Cuesta construir significación. Y los análisis lo vemos. La gente está años con las significaciones que hizo de chavalín o de chavalina en una especie de noria, dando vueltas, hasta que construye una nueva, que normalmente pasa por la, como os he puesto en el ejemplo, o en el cuestionamiento de una previa, cuesta mucho. En cambio, sentido, eso hay el milenismo acertado, a porrillo, la vaca, acá no dice, el sentido también a porrillo. Sí, pero que sirva, ¿eh? Esta es la pregunta, ¿pero que sirva? Bueno, ¿cuántos hay que han sido sacerdotes para dar sentido a su vida? En el sentido católico o en el sentido cualquiera, ¿eh? Budista o... Es una de las salidas típicas. Otra es clásica. Hay dos salidas clásicas, la para los paranoicos que quieren montar una secta, algunas de psicoterapia, ¿eh? No, es que hicieron en el colegio, hay un analista de la Internacional que me hizo una conferencia que yo fui a escuchar, ¿sí? Bastante inteligente, que está trabajando en el sentido de cómo sacar a la gente de las sectas, llamadas que llaman de pseudoterapia, dominadas por un paranoico. Cuidado con él. Mientras que estos otros más bien hacen una secta de afectos, sentimientos, relación con la naturaleza. Cuando me mira con esos ojos, mi perrito, me decía el otro día un paciente, es que para mí es la felicidad absoluta. No puedo entender que esa mujer no lo entienda. Algún día habrá que escribir una tesis sobre la función de los chuchos en la salud mental. Ya se usan, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay una escritura de la relación sexual, una suplencia de la escritura de la relación sexual, que no, pero de la ausencia, no de la escritura, de la ausencia de sentido en la relación sexual. ¿Y qué hay? Una construcción de un sentido que se junta con el sentimiento. Y ahí es donde yo creo que tenemos la dificultad. Sí. Es decir, en la significación hay una paz, vamos a decir, de lo cognitivo. Por fin he encontrado la verdad. Ahora lo tengo claro. Es otro que le ocurrió a las 3 de la mañana, pues es todo claro, cuando te levantas a las 7 de la mañana, todo aquello no se aguanta ni para Dios. Vale. Después, en cambio, si alguien la paz en el sentimiento va por otro lado. Y a veces se tienen que construir. La esquizofrenia a veces es tan terrible con todas las graves que es que a veces ya el sentido es tremendo, ¿no? Muchos de los grandes héroes han sido melancólicos. Y mártires. Y mártires, claro. Y mártires. Los esquizofrénicos normalmente sale corriendo. Te se va antes. Y el paranoico son los
paranoicos son los que ordenan a los mártires que se... Sí, que se inmolen. Para dar sentido a su vida. Entonces, claro, yo me preguntaba ahora, una secta, por ejemplo, de estas que se mataron todos entre sí, que hay que ser bruto para hacer eso. Porque ir a robar un banco, que te cojan una secta para ir a robar bancos, vale, te llevan algo de pelas, pues bueno, igual, ¿no? Luego ya veremos qué pasa. No, para que te autosuicides en masa. ¿Cómo explicamos eso? ¿Eso es una teoría sobre el mundo? No. ¿Es una teoría sobre la realidad? No. Es un sentido a la vida para traspasar donde sea o para dar testimonio. Hay que tener cuidado cuando te mandan a mandar testimonios por ahí, puede hacer el ridículo de manera estrepitosa, a algo. Testimonial. Por ejemplo, el testimonial. ¿Por qué un testimonio? Porque no se puede escribir. Testimoniar de una experiencia. Puedes testimoniar del encuentro con el sentido, si es la religión, San Pablo, o puedes testimoniar de la caída del sentido y tu sostenimiento del deseo comunalista. Fíjate, no tiene nada que ver una cosa con la otra, absolutamente, me pasaba una cosa a la otra, no tiene nada que ver. Pero se testimonia por eso. ¿Por qué se testimonia? Porque no se puede transmitir bien. Porque hay algo que el sentimiento de uno, que se lo puedes explicar, no se lo acabarás de explicar nunca. Como hay cosas que no se pueden acabar de escribir. Una teoría. Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo en el psicoanálisis por mantener eso, porque eso nos diferencia radicalmente de la ciencia. Això seria la funció del mite, l'ús del mite per explicar lo real. A vegades el mite va carregat de sentit. Des del punt de vista de Freud, per exemple, la utilització de és una forma de poder donar compte d'un real inexplicable, la substitució d'aquest real per un mite, la referència a un mite per poder donar compte de determinats aspectes d'un real. I quin és el mite del psicoanàlisis? L'Edip. Passa que jo penso que amb el mite es barregen una certa significació i un sentit. Castellano. Que en el mito se mezclan tanto el sentido a veces como la significación. Es decir, hay mitos potentes y mitillos de andar por casa. Pero hay algo en el sentido. Fijaros lo que está costando en el psicoanálisis tumbar el mito del padre para sustituirlos por funciones suplentes de un padre, como yo lo he explicado, que no existe, que hacen funciones paternas. Cuidado, esto no es, ojo que no se vaya el niño por la bañera, ¿eh? Hay que ir con mucho tiento, porque yo he escuchado a veces o los que se resisten a mantenerlo, o el que se resiste, lo tira por la ventana de cualquier manera, no existe, cuidado. Pero eso ha dado sentido a sociedades enteras y a gente a lo largo de siglos. Sí, cuando no tienes una posibilidad de sustitución explicativa, a veces mejor mantener el mito. Mantener el mito. Cuando no puedes ofrecer algo superior desde el punto de vista de articulación, mejor mantener el mito. Es como si me imagínate que llega un fóbico y le dice, ¿pero dónde va buscando al padre, desgraciado? ¿Tú te imaginas una respuesta de ese tipo? Mauss, el antropólogo, explicaba un caso de otro antropólogo, uno de los primeros que había ido a África a estudiar, ¿no? Y bueno, justo cuando hacía lo que no tiene que hacer un antropólogo, que es meterse ahí, convivir con ellos y interferir, vio que había, se declaró una epidemia de cualquier cosa, ¿no? Entonces actuaron los hechiceros, los que se encargaban de curar eso, y era poco después del descubrimiento de la penicilina. Entonces él vio que la gente se estaba muriendo y dijo, yo tengo otra cosa que igual les puede ayudar. Y desde luego el chamán no le gustó ni un pelo, pero el resto dijo, pues no sé, trajeron la penicilina, la aplicó, salvó algunos
cuantos, estaban algunos cuantos, y a partir de ahí, primero, ni te cuento el cabreo del chamán. Segundo, todos los que se habían salvado se instalaron en su casa diciendo que como ellos tenían que haber muerto y no murieron, ahora ellos le pertenecían a él, por tanto le tenían que alimentar, cuidar, vestir... El nuevo chamán. Claro. No, al nuevo chamán. Claro, el nuevo chamán. Y después, ya en un totum revolutum, tuvo que salir corriendo porque se lo querían cargar. Cuidado con los mitos. Hay que tener cuidado. Claro, pues fijaros cómo hemos empezado la clínica y estamos atrapados todos en ese sentido. No salimos. Es un acto muy duro el que alguien pueda darse cuenta, usarlo. Usarlo, claro. Porque lo necesitas, lo dices en tu vida, porque si no... No puedes, no se puede vivir. Vamos a decir, en vez de decir que no se puede, que uno está instalado, como escucho yo, que no es que sea falso, que uno en el fondo vive en el narcisismo y que de cuando en cuando el inconsciente le hace algo, ¿no? El inconsciente incómodo, decían los milerianos, ¿no? Porque es como decía Miller, decía, al lado del inconsciente siempre está incómodo. Pues sí, depende. Sí, es muy inconsciente, todavía más. Pero yo creo que habría que ampliar la frase y decir, uno vive en el sentido. Habita la lengua, sería la frase lacaniana, habita la lengua. Pero sabiendo que hay un punto donde no hay más. Y que te vas a dar con él de cuando en cuando. Uno de ellos, la muerte. Es el peor de los peores. La muerte no la propia, sino la muerte de un ser querido. Pero en los niños es tremendo. Sí. En los niños es tremendo. Para algunos se cuentan un cuento chino y si el otro se lo quiere tragar, se lo traga. Pero es un efecto fulminante. ¿Por qué? Porque la muerte, ¿qué trae? El sinsentido. Ausencia de sentido absoluta. Nos pone locos. Es decir, no, esto, 500.000 generaciones, Y ahí, Freud nos hace un mito muy potente, ¿no? Es cosa paterna, ¿no? Pues esto, somos herederos de... Es tremendo. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando alguien se encuentra con eso y no puede? No puede. Entonces, ¿qué utiliza el sentido? El cristal de la lengua. Juegan con las frases. No sé si lo podéis ver. Juegan con la frase. Es como el chamán, ¿no? Ya él, ¿no? Paso, hace un pase. Claro, ¿qué pasa? ¿Cómo nos ve la ciencia a nosotros? Como una vuelta hacia atrás. Y en el fondo, sí que volvemos un poco hacia atrás para recuperar algo que la ciencia ha escupido fuera. Porque claro, ellos volver a la idea de que con este significante el sujeto, el científico dice, otra vez la religión, otra vez. No. El chamanismo, la magia. ¿Por qué? Porque no hemos construido bien transmitido lo que significa. No es el sentido de cualquier manera. Por eso cifrarlo y enseñar que la lengua nos atrapa y que nos da sentido y que lo necesitamos, porque luego resulta que ese mismo científico que te dice que el sentido no sirve para nada, luego va el domingo a misa. Que además es habitual. ¿No? O va a buscar sentido donde sea, como todos. El fin de semana se va al apartamento a buscar la paz de la tarde, que se dice, ¿no? Es decir, pero lo que pasa es que dice, vale, pero eso vale, no tiene nada que ver con mi vida. Ah, ¿no? ¿Cómo no? El Dios no juega a los dados, ¿no? Claro. El Dios no juega a los dados, ¿qué quiere decir? Eso es una... Que no tiene sentido lo que ha formulado. No, yo creo que no quiere decir eso. Vamos a ver. Cuando dice Dios no juega a los dados, lo que quiere decir es que Dios no cambia la ley del universo todos los días en plan cabrito. Claro, ¿cómo puedes tú hacer una ciencia si resulta que Dios te cambia la ley de la naturaleza cada mañana? Y entonces, ¿cómo comparas el experimento de ayer con el de mañana? Tú supones, lo que los estadísticos, en Dios se supone que es un proceso algódico. Es decir, que la distribución y la ley que lo maneja es en el tiempo siempre la misma. Esa es la hipótesis de la ciencia. Porque si no, no pueden hacer nada. Tú imagínate un tío, mira, la ley de la física depende. Los martes
Los electrones van por la izquierda, pero los jueves, con el mismo campo gravitatorio, se van por la derecha. Eso es el Dios no juega a los dados. Pero es una conjetura. Yo no sé si es verdad que eso sucede. Sé que con esa conjetura fundamental se funciona. Entonces, lo que a mí me molesta de los científicos es que no acepten que nosotros funcionamos con otra exactamente igual de mal que ellos. Que es la conjetura del inconsciente. Porque eso no vamos a demostrar nunca que existe el inconsciente. Eso no se puede demostrar. Es una conjetura que puede ser eficaz o no. Donde está la deshonestidad es cuando ellos dicen que ellos no funcionan con conjeturas sino con pruebas. Anda, vete por ejemplo. Sí, después de la conjetura. Y ojo, ningún desprecio, porque la idea de la prueba, ojo, es un avance fundamental. ¿Por qué? Porque eso es consustancial a la teoría de la significación. Es decir, tú lo has significado de una manera, tienes una teoría, ahora vete a comprobarlo un poquito. Pues tú llegas a la conclusión de que lo que quiere tu mujer es no sé qué, luego lo vas a comprobar y te das cuenta que tú que te vi, que te has confundido, pues tendrás que volver a la sesión y dices, pues no ha funcionado. Claro. O sea, la teoría de la prueba es un avance espectacular, pero solo sirve para la teoría y para la denotación, y además una denotación sin sujeto. ¿Cuál es la teoría de verificación, para no decir prueba del psicoanálisis? No la tenemos. Otro problema. Entonces, claro, nos discutimos entre nosotros y vamos discutiendo y no funciona. Cada uno dice lo que quiere, el otro nuevamente está equivocado. Of course. No funciona. Entonces, el humano es mucho más complicado que la ciencia. Y si pudiéramos cerrar, ¿cómo? Que sería la idea que Lacan comenta con el caso de Prodigieli, creo que se dice, ¿cómo se llamaba? El analista que estaba con Lacan y luego se apartó, que escribió el padre de Hölderlin o algo así, ¿cómo se llama? Me viene a la cabeza ahora. Que Lacan nombra un caso que presenta donde el sujeto está agarrado a una letra en su nombre, Prodigieli y no sé qué. Vale. Era de los primeros que fueron con Lacan, no me acuerdo. No importa. Vale. Pero también tenemos un caso que quizá deberíamos revisar, que es el caso del hombre de los lobos y la letra 5 que vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve una vez y vuelve otra vez. Y esto no está muy claro en Lacan cómo funciona. Lacan se pasa desde el significante a la letra de una manera que a mí al menos me marea. No sé, no. Pero vemos que cuando avanza, al principio del análisis no ves las letras y no es. Y se escuchan y de casualidad, no, a menos que sea una cosa muy brotada. Que poco a poco va apareciendo esta letra que está en todos los lados y que controla el goce del sujeto y a veces el sentido de su vida. Y que se supone que es la que debe extraerse para que el sujeto se termine de constituir. Porque esa es la verdadera sujeción del sujeto. No el punto de alienación que es más fantasmático, sino la verdadera, en donde está uno agarrado ahí y cuesta, es en esa letra en ese suplente de la denotación imposible, porque no te puedes denotar aquí porque tú no eres un objeto. Tienes un ser falso, pero no eres un objeto. Porque no sé, es nada, eso de la idea. El ser no funciona. Entonces, escuchar eso y ver si esa letra va apareciendo en las diferentes significaciones y sentidos que el sujeto va dando en su vida. Pero eso se va extrayendo poco a poco. Muy poco a poco. Y normalmente se extrae o en los analistas, tras muchos años, o en pacientes a veces muy atrapados, pero algunos que han apostado mucho y que los puedes ver. No, jo a vegades penso que en matemàtiques, només que en matemàtiques, en aritmètica, l'ús de les lletres és usat per donar expressió
ocasió a impossibilitats de lo real, no? Per exemple, el número pi, no hi ha forma d'escriure, el 3,141721 és infinit, no hi ha forma d'escriure'l. Llavors els matemàtics tenen una forma d'escriure'l, que és dividir el diàmetre, el perímetre pel diàmetre, no? Això és una lletra, o sigui, dels molts números desconeguts que hi ha, esclar, els números que coneixem amb lletres... Perquè no hi ha manera d'escriure'ls. Això és perquè és un impossible, és com lo real, forma part dels números reals, de fet, no? És un impossible. Aleshores, d'alguna forma, en aquest cifrado de Goethe i a la utilització, a vegades m'he plantejat si quan Lacan utilitza el terme de lletra, d'alguna forma no lliga amb aquesta... no fa alguna connexió amb aquesta recta real plena de forats negres, de fet, plena perquè ja saps la polèmica dels números transcendents i la dificultat que hi ha per trobar els primos i els tau, perquè coneixem una petita part de la recta real. Però el que sabem segur és que la lletra és utilitzada per denotar un real impossible d'escriure. Jo penso que no ho havia pensat mai. Em dones una pista que farà pensar perquè sistemàticament Lacan intenta introduir el número com lo real, lo más próximo a lo real, los números lo más próximo. Però és veritat que ell més decanta per la teoria de conjunts, la letra de l'àlgebra, la letra de la topología. La teoría de conjuntos es fundamentalmente topológica, fundamentalmente. Y nunca introdujo esta idea de, pero aquí se ve muy bien, lo que no pots escriure, al final se le pone pi, o se le pone en los logaritmos neperianos, o sea, la letra viene a suplir lo que no se puede escribir en números. I amb el qual ajuntes cifrado i lletra. Aquí tenemos una muy buena pista. Porque la letra, fíjate que ahí la letra ¿qué hace? Como si fuera un conjuntillo de una cosa que con números que serían uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro, no puedes trabajar. Entonces, ¿qué hace? Recubre. O acota, es una acotación. O lo recubre, podríamos mirar de las dos maneras. Lo recubre. ¿A eso te refieres con las letras de Goethe? Claro, hago un esquema para que se pueda tener ganas de oíros. A ver, imaginaros el espacio del Goethe que lo vamos a poner cerrado, lo cual es un error, porque hay que hacerlo abierto. Entonces, ¿tú qué haces? Pones su conjunto, todos los que quieres, pones la A, la B, la C, la D, la H, hay que poner la V, vas poniendo un montón. El problema es que si vas poniendo muchas, si el número de puntos es infinito, el número de letras también es infinito. Ese es el problema. Pero si tú pones una letra, fíjate todo lo que coges. Ahora, en vez de pensar que lo es, piensa que lo recubre como si fuera una alfombra. ¿Vale? Y entonces, ¿cuál es lo que Lacan va a querer hacer con esas letras? Que en el fondo esta pista que has dado es buenísima. Que es intentar hacer un número de letras finito. O sea, recubrirlo con un número de alfombra finito, no encajado, sino unas encima de otras, en plan bazar. Pero que sea finito, porque si no, el sujeto no acaba nunca. Porque la letra es lo que para la significación infinita que el inconsciente va haciendo una y otra y otra. Es otro tipo de letra. ¿Vale? Entonces, ¿qué busca? Plantea, conjetura, que este espacio es compacto, como los números reales, y entonces, ¿qué dice? Hay un teorema que dice que si el espacio es compacto, hay un recubrimiento de este espacio con un número finito de alfombras o de letras. Y yo le añado, vale, ese número finito son los objetos A. Son los objetos A. Entonces, evidentemente, a la verdad, pasan 3 o 4. Pero entonces, ¿qué haces? No sabes sobre lo real. No hay nada más bruto que poder decir que el objeto es real, por el amor de Dios. Es lo que recubre lo real que tú no podrás saber nunca porque es imposible.
Y la matemática lo trabaja como puede. Pero todo el mundo que se llama matemática lo sabe que en el último minuto hay que cortar por algun lado i hacer una panya i echar un zurcido, perquè si no, no És que, funciona. de fet, aquestes lletres són una denotació, si vas a mirar. És una denotació. És una denotació perquè dius, això hi és, però no puc escriure i li poso una lletra. Perquè si tu intentes escriure un número pi, o sigui, passaràs la vida i no acabaràs. Per això a Lacan se'n va... Però en canvi ho apunta amb una lletra. Se'n va a la teoria de conjunts, o sigui, per un costat, és l'altra cara de la moneda, se'n va a la teoria de conjunts, per què? Perquè és la que treballa la lletra amb més rigor que no sigui, o que no sea, digamos, única y exclusivamente la teoría de la letra de la fonemática de la lengua. Sí, és una altra. Va más allá de la fonética. Pero hay que tenerla en cuenta, ¿eh? Sí. No. Para el sentido tenemos la fonemática de la lengua. Que es muy importante. Los rasgos, una teoría de rasgos de sentido, también los grupos de letras que arrastran un sentido gracias a las imágenes que están ahí, porque somos monosparlantes, ¿no? Bueno, el parletre queda muy bien, pero el monoparlante es más gráfico, ¿no? Bueno, no sé si ya han entendido. ¿Y qué pasa si ese recubrimiento es total? Absolutamente cerrado. Yo creo que eso no puede existir, porque es total, pero sí puede ocurrir que recubra el cuerpo. Y entonces eres fibromiálgico. Por eso lo he hecho. Claro, tú imagínate que tú tienes un cuerpo, que el significante, en vez de ser ese espacio, tú tienes un cuerpito. Y tú esto lo empiezas a recubrir, eso que dice el significante, el cuerpo, hace cuerpo, y tú lo pones sin agujero, sin pérdida. ¿Qué sucede? Pues es como si te pusieran una malla de la cual el sujeto no puede escapar. ¿Y entonces qué hace? Duele. Y es la fibromialgia. Con lo cual, ¿qué es la fibromialgia? El taponamiento con el goce del cuerpo, no el goce del cuerpo, de la ausencia de sentido, por eso se da más en los afectivos, con el cuerpo. No es el fenómeno psicosomático, cuidado, no lo planteo como fenómeno psicosomático, es otra cosa, sino como una malla que liga al cuerpo. Entonces, vale, el goce no puede ser cerrado, porque esto se podría cerrar el mundo, qué bonito, ¿verdad? Pero esto es para pensárselo, porque el universo también es cerrado, No existen los infinitos, el infinito solo existe en la cabeza. Pero bueno, en cualquier caso, si ese goce se traspasa al cuerpo de goce, no al narcisismo, al cuerpo de goce, y lo enmalla, acordaros de la definición de Lacan en Ideas directivas para un congreso de sexualidad femenina. El goce femenino está envuelto en su propia contigüidad. Toma definición. ¿Qué quiere decir? No os voy a explicar lo que es la continuidad antropológica porque no la acabo de entender yo. Pero lo que quiere decir, en el fondo, es que está envuelto en su propia contigüidad. ¿Qué quiere decir? La contigüidad es algo así como el forro de este espacio. Así. Entonces, ¿qué se necesita? Rajar. Y eso está muy bien explicado en el mito religioso del rasgado del velo del templo. És que, de fet, aquesta idea de pèrdua, de vacuola, de goce o de drenaje, sembla que és una idea que Lacan diuen que es va apropiar d'alguna forma de Bataille, que Bataille molt, que és una... Hi ha entrat molt per damunt, però m'agradaria entrar-hi més. Però sembla que el Bataille té tota una teoria. No la conec. Sobre la necessitat de la pèrdua, del gasto, ell en diu gasto, pèrdua. Però és curiós perquè en moltes altres teories també existeix aquesta necessitat de gasto, del plus de goce originat per la pèrdida de goce. Aquesta dialèctica entre pèrdida i plus, amb l'economia al Keynes, per exemple, és la base. És la base. O sigui, sin un gasto de inversión no hay una recuperación. O sea, tiene que haber una pérdida para que se produzca una recuperación. O sigui, que aquesta dialèctica
recerca està en molts àmbits del pensament, i concretament en el cas de Lacan, que bueno, és un aspecte important de tenir en compte des del punt de vista de recerca. Muchas religiones te cortan un trozo de cuerpo directamente. Perdón. Muchas religiones. El don del mus, l'anàlisi al Maus, tan conegut en el món de la psicoanàlisi, et parla d'aquesta donació que sembla que per a algunes poblacions i tal era importantíssima. O sigui, una pèrdua, una donació bueno, en fi, que té moltes... Yo no sé si se lo apropió de Bataille, porque Lacan se apropiaba de todo Dios, O sea, donde pillaba cogía. O sea que lo importante no es si lo has pillado de otro, lo importante es si lo sabes utilizar para que sirva para algo. Es decir, aquí copiamos todos. Lo importante es si lo sabes usar para hacer algo, porque a veces se utiliza este tipo de cosas como diciendo, no, eso ya estaba en otro sitio, como descalificadoras, ¿no? El bo d'ell és que ho posa en marxa. Claro, es articularlo bien, naturalmente. Uno chupa de toda la cultura que ha habido antes. Este es el gran avance de Lacan frente al encerronamiento de los psicoanalistas en la incultura hasta el final. Es aquello de todo por la incultura. Ellos ya saben y no tienen que dialogar, ¿no? Ya saben. Es terrible eso, ¿no? O sea, claro que hay que coger de todo. Sí, entre altres coses perquè no hay pérdida aquí. No hay ninguna. No hay pérdida. O sea, ¿Qué vas a perder? No, vas a ganar allí. Completud. Y además conseguir la realidad correcta, Ojo, poca broma. Bueno, pues iremos intentando a ver si avanzamos, porque, en fin. Bueno.